En un lugar como este, en un ministerio, siempre surgen liderazgos. Hay liderazgos naturales y hay liderazgos por posición. Así que queramos o no, todos ejercemos liderazgo, unos más que otros. Y el Señor quiere que nuestro liderazgo sea el liderazgo que Él quiere que sea. Y para eso nosotros necesitamos aprender los principios bíblicos del liderazgo. Sea que estés al frente de la bodega, o seas el director de evangelismo, o estés al frente de la industria, o al frente de la cocina, ya eso te convierte ¿en qué? En un líder. Ya eso te convierte en un líder. Porque liderazgo es influencia. Liderazgo no solamente es posición, poder y privilegio. Liderazgo es influencia. Y si tienes gente a tu cargo, significa que eres ¿qué? Un líder. Si estás al frente de una responsabilidad, significa que eres ¿qué? Un líder. Pero no todos los líderes ejercen el liderazgo de manera eficiente. Volvamos a nuestra lectura bíblica y aquí Pablo nos dice algo muy interesante, 2 Corintios 1:12. Y dice Pablo, nuestro motivo de orgullo es este. ¿Cuál era el motivo de orgullo de Pablo? Un orgullo sano. El testimonio de su conciencia. ¿Y qué le decía el testimonio de su conciencia? Con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cómo se había conducido Pablo? Con sencillez y sinceridad. Dos cualidades necesarias en un líder cristiano. Sencillez y sinceridad. Y yo quiero que en esta mañana la aplicación la hagamos personal. Porque si no va a perder efectividad la palabra de Dios. Nuestra tendencia es escuchar y pensar, así debería ser fulano de tal. Él no es sencillo ni sincero. No, pues eso le aplica al líder tal. Eso es nuestra tendencia. Pero yo quiero que en esta mañana cada uno de nosotros lo aplique a su vida personal, porque cada uno de nosotros ejerce influencia y por lo tanto cada uno de nosotros es un líder. Pablo nos habla de dos líderes. Bueno, Pablo tuvo que enfrentarse a un sinnúmero de personas durante su ministerio. Pero en esta mañana yo quiero que miremos a dos personas que eran líderes en sus iglesias. Y el primero lo encontramos en Filipenses 2, del versículo 18 al 23. Y aquí vamos a encontrar a un líder y la descripción que Pablo nos da de este líder. Y entonces vamos a hacer una reflexión personal para ver si las características de este líder que Pablo elogia son las nuestras. Filipenses 2, 18 al 23. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Ya sabemos el personaje. ¿De quién está hablando Pablo? De Timoteo. Y Timoteo era un líder joven.
no todos los líderes son jóvenes. Hay de diferentes edades. Nosotros podemos haber aprendido nuestro estilo de liderazgo de la persona que nos formó. Y si nos formó una persona con un estilo de liderazgo equivocado, ese es el estilo que yo voy a ejercer. Pero nuestra formación como líderes tiene que estar basada en la palabra del Señor, no en los ejemplos que hemos recibido. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras. Porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Fíjense que la versión que estamos leyendo, que la que yo estoy leyendo, que es la Reina Valera 95, nos dice: porque ya conocéis los méritos de él. Y en esa palabra méritos, ¿qué hace? Resume. Bueno, la iglesia de Filipenses conocía los méritos de Timoteo, pero quizás nosotros no. Hemos leído mucho de Timoteo. Sabemos que Pablo le dijo: nadie tenga en poco tu juventud. Pero Pablo dijo cosas adicionales acerca de este joven líder de la iglesia primitiva. Muy bien. Leo aquí. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también me reanime al saber de vuestro estado. Pues no tengo a nadie que se interese por vosotros con tanto ánimo y sinceridad. En esta versión nos dice: porque no tengo a otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. No tengo a nadie que se interese por vosotros con tanto ánimo y sinceridad, porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Y ya conocéis la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Por lo tanto, espero enviarlo en cuanto yo vea cómo van mis asuntos. ¿Cómo describe Pablo a Timoteo? Dice que ya conoces su ¿qué? Ánimo, ¿verdad? Su reputación. ¿Y cómo era la reputación de Timoteo? Era animoso, entusiasta, sincero y no buscaba su interés personal. Y además, ¿qué hacía? Versículo 22. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. De manera que Pablo describe las cualidades de liderazgo de Timoteo y las resume en 4. Entusiasta, sincero, abnegado y servicial. Entusiasta, sincero, abnegado y servicial. No buscaba su interés personal. Antes de ir a mirar el otro líder que Pablo describe, quiero que vayamos en nuestras Biblias a Mateo capítulo 20. Y vamos a encontrar una de las características principales del liderazgo. Normalmente nosotros pensamos en liderazgo en sus 3
derechos. ¿Saben cuáles son los 3 derechos del liderazgo? Posición, poder y privilegio. Un líder tiene ¿qué? Posición por su cargo. ¿Y su cargo qué le da? Le da poder. Ahora, poder va más allá de lo que significa normalmente la palabra poder. Poder, ¿qué significa la palabra poder? Yo puedo. Así que un líder tiene mayor capacidad para hacer cosas. Pero no es poder en el sentido como de un gobierno secular, el poder del gobierno. La palabra poder es que yo puedo. Entonces, cuando tú tienes poder es porque puedes hacer cosas. Y privilegio, porque sí, todo cargo de liderazgo tiene sus privilegios. Pero encima de esto, Jesús nos habló de la característica principal, el derecho principal que prima en la vida de un líder. Recuerden, ustedes pueden haber decidido ser líderes, como puede ser que no. Igual todos somos ¿qué? Líderes. Si eres una ama de casa, ¿eres líder de qué? De tu casa. Si eres una madre, ¿eres líder de qué? De tus hijos. La sierva del Señor dice que la madre y esposa es la reina del hogar. ¿Y es una reina es un líder? Absolutamente. Así que ninguno de nosotros en esta mañana se puede escapar diciendo, yo no tengo un puesto de liderazgo, así que eso no aplica a mí. Todos ejercemos influencia. La única manera para que usted no sea un líder es que no vuelva más a este lugar. Entonces cesa de ser un líder aquí. Se convierte en un líder ¿dónde? Allá. Pero mientras usted esté aquí en este lugar, usted ejerce una influencia. Y al ejercer una influencia, se ha convertido ¿en qué? En un líder. No necesita dar directrices, no necesita mandar. Solo la atmósfera que lo rodea, palabras de vida del gran maestro, capítulo Los talentos, solo la atmósfera que lo rodea tiene ¿qué? Influencia. Mateo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Interesante cómo comienza esta historia. Llega una mujer y lo primero que hace es ¿qué? Postrarse. Postrándose, ¿qué está haciendo? Reconociendo el liderazgo de Jesús. Jesús no era cualquiera. Jesús tenía posición, poder y privilegio. ¿Correcto? ¿Tenía Jesús posición? ¿Quién era? Príncipe de paz. ¿Qué más? Rey de reyes. ¿Qué más? Mesías, Señor de señores. Bueno, muchos títulos. Jesús tenía posición. ¿Tenía poder Jesús? Tenía poder. Muy bien. ¿Y tenía privilegios Jesús? Pues ella se acercó para poder participar un poquito de los privilegios de Jesús. Siendo el Hijo de Dios, por supuesto que tenía privilegios. Por lo menos tenía uno, y era el de poder contar con su Padre en todo momento. ¿Es igual ser hijo a ser amigo? ¿Es igual? No es igual, ¿verdad? No es igual. Y si hay buena relación con los padres, tenemos acceso de una manera que otras personas no tendrían acceso. Y Jesús tenía ese privilegio con su Padre. Se le acercó una madre, reconoce el liderazgo de Jesús y entonces le pide. Él le dijo, ¿qué quieres? ¿Y qué le pidió la madre de Juan y Santiago a Jesús? Le pidió puestos de liderazgo.
para sus hijos. Sentarse a la diestra, ¿verdad?, y a la izquierda de Jesús no era un acto simbólico. ¿Era qué? Era una realidad. La persona que se sentaba al lado del rey no era un adorno. ¿Qué era? ¿Qué era? Compartía el poder del rey. Así que ella dijo, ordena. Fíjense qué interesante como le dice la madre de estos muchachos. Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le responde, no sabéis lo que pedís. Si ustedes están queriendo ser líderes, ¿qué nos dice Jesús? Ustedes no saben lo que están pidiendo. Pero Jesús le aclara inmediatamente y le explica. Ella no sabía lo que estaba pidiendo. Jesús le explicó lo que estaba pidiendo inmediatamente. Y esto aplica a todos nosotros. Sea que ustedes hayan pedido ser líderes, como la madre de estos muchachos, ¿verdad? Hay gente que llega aquí y pide ser líder de una manera u otra. Quizás no tan atrevidamente como ella, pero en actitudes o de alguna manera pedimos ser líderes. ¿Y qué nos dice Jesús? Ustedes no saben lo que están pidiendo. Y nos explica qué estamos pidiendo. Y Jesús dijo, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos, sin preguntarle a Jesús, Jesús, ¿y cuál es el vaso? Jesús, ¿y cuál es el bautismo? ¿Qué respondieron? Su deseo y su ambición de ser líderes era tan grande que asumieron un compromiso sin conocer las condiciones de ese compromiso. ¿Qué dijeron ellos? Podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Yo me pregunto, ¿quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús en el trono celestial? Cuando vayamos al cielo nos vamos a dar cuenta. Así que yo los invito, si por la gracia de Dios llegamos, todos los que asistieron a la clase de liderazgo, nuestra primera tarea va a ser, después de ver quién está allá, ¿verdad? Y de sorprendernos, hoy yo llegué. Vamos a ir a ver quiénes son los que quedaron mandando con Jesús. Y quizás nos llevemos la sorpresa que Santiago y Juan estén allí. Porque tuvieron la osadía de pedirlo. Y segundo, ¿bebieron del vaso? Sí, lo hicieron. Fueron fieles. ¿Quién sabe? Puede ser que estén allí. Y Pedro diga, se salieron con las suyas estos dos. ¿Verdad? ¿Cuál era el vaso que tenían que beber? ¿Cuál era? Los sufrimientos de Cristo. Ser un líder es sufrir. Si usted es un líder y no está sufriendo, entonces no es un líder conforme al plan de Dios. Porque Jesús dijo que para estar en el primer lugar había que beber el vaso y recibir el bautismo que él había recibido. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Característica del liderazgo, sufrimiento. ¿Cómo se aplica el sufrimiento al liderazgo? Vamos a traducirlo en otra palabra, muy conocida por nosotros, abnegación. Un líder que no practica la abnegación no es un líder verdadero en el sentido del líder cristiano.
¿Y qué significa la abnegación? Lo decía Pablo de Timoteo, no buscaba su interés personal. Cuando ustedes ven una persona que busca su interés personal, ya ustedes saben, como líder no va a servir. No va a lograr ser seguido. Estudiábamos, ¿cómo saber si soy un líder? ¿Recuerdan, muchachos? Característica para saber si yo soy un líder. Pregunta para saber si soy un líder. Miren hacia atrás. ¿Alguien te está siguiendo? Eres un líder. ¿Nadie te está siguiendo? Sufres de delirios de grandeza. No eres un líder. Cuando mi mamá trabajaba en el hospital mental en Cali, en San Isidro, había un loquito y él se creía un líder. Se creía Napoleón Bonaparte y hablaba francés. Y cuando venían las doctoras, él hacía que se quitaba el sombrero y les decía, oh, Madame, merci, oui. Actuaba como Napoleón. ¿Tenía seguidores? No. Y muchos de nosotros podemos ser líderes de mentira. Porque cuando miramos, nadie nos está siguiendo. Nos pueden seguir obligados. Pero el verdadero líder, ¿qué hace? Tiene seguidores sinceros y verdaderos. Si usted tiene que ejercer su liderazgo a punta de amenazas, ¿qué significa? Usted no es un verdadero líder. Un líder es abnegado. Por eso el líder está dispuesto a hacer lo que nadie está dispuesto a hacer. Un líder no se preocupa porque los demás hacen o no hacen. ¿De qué se preocupa un líder? De hacer lo que él sabe que tiene que hacer. Y a veces el líder no solamente tiene que hacer lo que le toca, sino que tiene que hacer ¿qué? Lo que sus seguidores no quisieron hacer. Característica de un verdadero líder. Nosotros pensamos que un líder está hecho es para mandar. Lógico, un líder tiene que mandar. Pero no solamente mandar, también tiene que aprender que el liderazgo es sufrimiento. Bueno, yo soy el director médico de la fundación, digamos, y me llaman a las 12 de la noche. Hay una situación con un paciente. Como yo soy el líder, digo, no me llamen a esta hora, no molesten. Y el paciente se muere. ¿Sí ven lo que significa ser un líder? ¿Un líder es qué? El líder tiene que estar disponible ¿cuánto tiempo? La Biblia nos dice que el máximo líder de todos, que fue ¿quién? Jesús. ¿Cuánto trabajaba? ¿Qué nos dice la sierva del Señor? La pluma inspirada que nos dice de Jesús. Dice que él no manejaba un horario de 8 horas. ¿Lo han leído? Así lo dice textual. Jesús no manejaba un horario de 8 horas. Él estaba disponible a servir a tiempo y fuera de tiempo. Un líder no deja de ser líder cuando el reloj marca las 4 de la tarde. Un líder es líder ¿cuándo? Todo el tiempo. Pablo exalta a Timoteo. Entusiasta, sincero, no buscaba su interés personal, servicial. Características de Timoteo. Pero vamos ahora a Tercera de Juan, y en Tercera de Juan encontramos otro líder. Este líder trabajó bajo otro apóstol. Y nos dice el apóstol Juan en el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta, ¿qué? Tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo voy,
Recordaré las obras que hace, profiriendo palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí hay otro líder en un ministerio, pero era muy diferente a quién, a Timoteo. ¿Y cuáles eran las características de Diótrefes? Ambicioso, competitivo, criticón y déspota. Dice el apóstol Juan que no recibe a los hermanos y los que quieren recibirlos se los prohíbe. ¿Y qué? ¿Ustedes se pueden imaginar una persona tan mala en la iglesia? Qué increíble, ¿verdad? Que hubiese una persona así en la iglesia. Ahora pregunto, ¿conocen personas así? Pero no hagamos ese ejercicio porque dijimos que íbamos a hacer una aplicación personal. Pero qué difícil es que nosotros reconozcamos, yo soy un líder como Diótrefes. Ambiciono el primer lugar. ¿Qué más? Critica, descontento, déspota, ambicioso, creaba rivalidad entre los hermanos. Ese era Diótrefes. Pero Diótrefes estaba en la iglesia, así que Juan le dice al anciano, a Gayo, el amado, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Versículo 11. Y en todo lugar vamos a encontrar buenos líderes y vamos a encontrar líderes disfuncionales. Y por eso Juan dice, amado, no imites ¿qué? Lo malo, sino lo bueno. Debemos imitar lo bueno y no lo malo. Es interesante. Hay personas que usted les da un poquitico de autoridad o de poder y ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se inflan, ¿verdad? Y eso es increíble la manera como reaccionan con un poquitico de poder que se les da. Así era Diótrefes. ¿Qué quería ser? El primero. Pero Timoteo, ¿qué buscaba? Servía de manera entusiasta y sincera, no buscaba su interés personal. Era servicial. Y eso es lo que el Señor nos pide. Quiero terminar con una historia que compartí con los jóvenes esta semana, que nos llamó mucho la atención. Y saben ustedes que el que desea ser líder, ¿qué nos dice Pablo sobre los que desean ser líderes? ¿Qué nos dice Pablo sobre los que desean ser líderes? Todos aquí conocemos la palabra del Señor. ¿Qué le dijo Pablo a aquellos que deseaban? Yo quiero ser un líder. ¿Qué les dijo Pablo? ¿Recuerda a alguien? Así es. Buena cosa desea. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado. ¿Y qué era un obispo? Era un administrador, era un supervisor. ¿Y qué dice aquí? Buena posición desea. Buena obra. Porque ser un líder no es solo posición. Ser un líder es ¿qué? Obrar. Es trabajar por los demás. Es sufrir por los demás. El ejército de Estados Unidos tiene una escuela de preparación de oficiales que se llama West Point. West Point es conocida por su estricto código de honor. Cuando un superior le hace una pregunta a un cadete, solo puede responder de 4 maneras. Y me gustaría invitar a los líderes de este lugar y a todos para que solo respondamos de esas 4 maneras. Solamente puede contestar de 4 maneras. Sí, señor. No, señor. No sé, señor.
o sin excusa, Señor. Esa es la actitud de un líder. ¿Qué dice un líder? Sí, Señor, no, Señor, no sé, Señor, o sin excusa, Señor. Lo contrario a esto último, la elaboración de excusas es prácticamente un crimen. Por lo tanto, se les inculca a los suboficiales que asuman la responsabilidad por los errores de sus subordinados sin ninguna excusa. La idea de este régimen es enseñarles responsabilidad y honor. ¿Qué tiene un líder verdadero? Responsabilidad y honor. Uno de estos oficiales, un teniente, llegó a Vietnam después de su graduación. Se le envió a la selva a supervisar la construcción de una pista de aterrizaje. Desafortunadamente, el teniente no sabía nada acerca de pistas de aterrizaje. Y allí se encontró con un sargento. ¿Quién tiene mayor grado, el teniente o el sargento? El teniente. Allí había un sargento y dijo el sargento: yo he participado construyendo pistas en varias ocasiones. El teniente le dice al sargento: ¿está seguro de que está haciendo la pista de la manera correcta? Y el sargento le dijo: sí, señor. El teniente le respondió: continúe con su trabajo. Pasaron unos días, quizás unas semanas, y enviaron un coronel a inspeccionar el trabajo. El coronel era un experto. ¿Quién tiene más rango? ¿Un sargento, un teniente o un coronel? Muy bien. Era un experto en la materia. Y cuando él vio el trabajo que estaban haciendo, dijo: ¿quién es el idiota que está construyendo esta pista? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la estaban haciendo bien o mal? Ok. ¿Qué significa la palabra idiota? De pronto hay alguien aquí que piensa que idiota es un halago, ¿no? Muy bien. Quiero que quede claro lo que significa. Un idiota es una persona que no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Ok. Espero que no vayan a añadir esa palabra a su vocabulario. ¿Está bien? Porque tampoco es muy bonita. El teniente pensó decir: el sargento, señor, él dijo que sabía. Pero las palabras que salieron de su boca fueron: yo, señor. En ese momento el sargento se acercó con la mano arriba para pedir permiso para hablar. El coronel se dio cuenta de lo que había pasado y le preguntó al teniente: ¿usted se graduó de West Point? Y el teniente respondió. ¿Qué respondió? Solamente podían responder ¿qué? 4 cosas. ¿Qué respondió? Sí, señor. Entonces el coronel le dijo: pues en ese caso es una equivocación sincera. Semanas después lo promovió y se lo llevó a su cuerpo de mando personal. ¿Qué hace un líder? Asume su responsabilidad. ¿Quieren conocer una persona que no es un líder? ¿Ponemos algún ejemplo práctico o mejor no? Mejor no lo pongamos. Pero un líder asume su responsabilidad. Un líder falso, ¿qué hace? Busca excusas. Busca excusas. Así que si el Señor te ha dado a ti el liderazgo de un área, tú eres el responsable. No busques excusas. No es que no lo trajeron, es que yo no sé dónde lo dejaron, es que esto es un desorden aquí siempre. ¿Qué está demostrando esa persona? No es un líder, no es un líder. Necesita crecer. Una reunión de pastores, una junta de pastores, y se pidió un reporte a uno de los comités. Y el secretario se levantó y dijo: qué pena, pero no lo tengo listo. Y el presidente se molestó muchísimo.
¿Cómo es posible que usted no lo tenga listo? Y en ese momento se puso de pie el pastor, que era el jefe de ese secretario, y dijo: yo soy el jefe de este secretario. Yo soy el responsable de que el reporte no esté listo. El presidente le dice: pero este hermano es el secretario, ¿no es así? Y el pastor Langston le contestó: yo soy el encargado. Si hay alguien a quien culpar, soy yo. Había allí el hermano que cuenta la historia, estaba presente, y él pensó: con razón el pastor Langston tiene una iglesia con 500 miembros. Porque era un líder que asumía que su responsabilidad. El líder que no asume la responsabilidad, ¿qué está haciendo siempre? Buscando a quién culpar. Un verdadero líder no busca a quién culpar. ¿Qué hace un verdadero líder? Asume la responsabilidad. 4 respuestas en la academia militar: sí, señor; no, señor; no sé, señor; sin excusa, señor. 2 Corintios 1:12. Terminemos con nuestra lectura bíblica. Nuestro motivo de orgullo es este: el testimonio de nuestra conciencia de que con sencillez y sinceridad, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. ¿Cómo se condujo Pablo con sus seguidores? Con sencillez y sinceridad. Que el Señor nos ayude para que podamos ser líderes como Timoteo, entusiastas, sinceros, abnegados y serviciales, y no como Diótrefes, que era ambicioso, competitivo, criticón y déspota.